En el año 451 después de Cristo, las llanuras de la Galia temblaban bajo el peso de 200.000 guerreros sedientos de sangre. El polvo se elevaba hacia el cielo como columnas de humo, oscureciendo el sol de verano, mientras dos mundos se preparaban para colisionar. A un lado, las hordas hunas de Atila, el azote de Dios, una marea imparable de jinetes que habían sembrado el terror desde las estepas orientales hasta el corazón de Europa. Al otro, una alianza desesperada y frágil entre romanos y bárbaros, enemigos ancestrales unidos por una única certeza. Si no detenían a Atila ese día, la civilización occidental desaparecería para siempre. Durante décadas, Roma había caído de rodillas ante los hunos, pagando tributos humillantes para comprar una paz que nunca era duradera. Ciudades arrasadas, campos convertidos en cementerios, pueblos enteros borrados del mapa. Atila no era un simple conquistador, era una fuerza de la naturaleza, un caudillo que comandaba guerreros criados en la silla de montar desde la infancia, arqueros capaces de disparar con precisión letal al galope tendido. Su nombre bastaba para hacer que las madres aterrorizaran a sus hijos, para que los emperadores temblaran en sus palacios de mármol. Y ahora, después de saquear los Balcanes y de poner de rodillas al Imperio de Oriente, había vuelto su mirada hacia Occidente, hacia las ricas tierras de la Galia y más allá, hacia la mismísima Italia. Pero en medio de la tormenta, un hombre se atrevió a desafiar lo imposible. Flavio Aecio, el último gran general de Roma, sabía que su imperio agonizaba, que las legiones ya no eran las invencibles máquinas de guerra de antaño. Roma no era más que una sombra de su gloria pasada, un cadáver que aún respiraba por pura inercia. Sin embargo, Aecio comprendió algo fundamental. Para vencer al azote de Dios, necesitaba forjar una alianza con aquellos mismos bárbaros que durante siglos habían sido enemigos de Roma. Visigodos, francos, burgundios, todos unidos bajo un solo estandarte, todos dispuestos a defender las tierras que ahora llamaban hogar. Y así, en aquellas llanuras polvorientas cercanas a Chalon, el destino de Occidente se jugó en una apuesta final. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre los campos cataláunicos, el aire ya olía a muerte. El choque de escudos, el relinchar de miles de caballos, los gritos de guerra en una docena de lenguas diferentes. Lo que sucedió ese día cambiaría el curso de la historia para siempre. Detendría la marea una que amenazaba con sumergir Europa en la oscuridad y convertiría a hombres comunes en leyendas inmortales grabadas en sangre y hierro. Capítulo 1. El rugido de Atila. Europa al borde del abismo. A mediados del siglo V después de Cristo, Europa era un continente convulsionado, un enorme tablero en el que cada imperio buscaba sobrevivir a su propio derrumbe. Roma, antaño dominadora del mundo conocido, se había fragmentado en dos mitades, una oriental que aún resistía desde Constantinopla y una occidental que ya no era más que la sombra de su antiguo poder. En las fronteras del norte, pueblos enteros se desplazaban como ríos humanos, empujados por la violencia y la necesidad, buscando nuevos lugares donde asentarse o conquistar. Entre ellos emergía una fuerza tan temida que su solo nombre bastaba para que las ciudades cerraran sus puertas y los campesinos huyeran a los bosques. Esa fuerza tenía un líder, un hombre que sería recordado por siglos como el azote de Dios, Atila, rey de los hunos. Los hunos eran un pueblo nómada procedente de las estepas asiáticas,
jinetes extraordinarios que habían cruzado el Volga y el Danubio como una tormenta impetuosa. En apenas unas décadas sometieron a pueblos enteros, desde los ostrogodos hasta los gépidos, imponiendo su dominio con una mezcla de terror y eficacia militar brutal. No construían ciudades, no cultivaban la tierra, vivían del saqueo, de la guerra, de la obediencia que inspiraban sus arcos y lanzas. Su ejército era una máquina de guerra implacable, capaz de recorrer cientos de kilómetros en pocos días, apareciendo donde menos se les esperaba y destruyendo todo a su paso. Para Roma, ya débil y dividida, los hunos eran un enemigo imposible de ignorar, una pesadilla sobre la que poco podía hacer. Atila ascendió al poder junto a su hermano Bleda, compartiendo inicialmente el trono de los hunos. Sin embargo, pronto mostró que su ambición no conocía límites. Tras la muerte de Bleda, bajo circunstancias nunca aclaradas del todo, se convirtió en el único soberano, centralizando un poder absoluto. Gobernaba desde su campamento en las llanuras del Danubio, rodeado de reyes vasallos que le debían tributo y temblaban ante su cólera. Los romanos, conscientes de la amenaza que representaba, preferían comprar su paz a fuerza de oro. Así, durante años, el Imperio de Oriente pagó tributos colosales para mantenerlo lejos de sus fronteras, un precio humillante que mostraba la decadencia de la otrora invencible Roma. Pero la paz comprada con monedas rara vez dura mucho tiempo. En el año 449, Atila puso sus ojos en Occidente. Allí reinaba Valentiniano III, un emperador débil y dependiente del genio militar de su general Flavio Aecio, uno de los últimos grandes estrategas de Roma. Aecio conocía bien a los hunos, había vivido entre ellos en su juventud, incluso había usado sus fuerzas en guerras anteriores. Sabía que enfrentarse directamente a Atila era invocar la destrucción, pero el equilibrio de poder se estaba rompiendo. Los visigodos bajo Teodorico, los francos, los burgundios, todos buscaban oportunidades de expandirse, mientras el poder romano se desmoronaba. En ese contexto, la figura de Atila representaba algo más que una amenaza militar. Era un símbolo del fin de una era. Los motivos exactos que llevaron a Atila a invadir Galia siguen siendo objeto de debate. Algunos cronistas hablan de una supuesta carta enviada por Honoria, la hermana del emperador, pidiéndole ayuda y ofreciéndose en matrimonio. Otros creen que la razón fue puramente estratégica: dominar las fértiles tierras galas y controlar las rutas que unían al Mediterráneo con las regiones del norte. Sea cual fuere la causa, la invasión fue planificada con precisión aterradora. Atila reunió un ejército gigantesco, compuesto no solo de hunos, sino también de aliados germánicos y eslavos. Era una marea humana de decenas de miles de guerreros, todos leales por miedo o conveniencia, dispuestos a arrasar con Roma occidental. Mientras tanto, en la capital de Occidente, Rávena, reinaba la confusión. Los recursos eran escasos, las tropas indisciplinadas y los aliados poco confiables. Flavio Aecio se enfrentaba a una situación desesperada. Sabía que no podría detener a los hunos con las solas fuerzas romanas. Su única opción era lo impensable: forjar una alianza con los antiguos enemigos de Roma. Así, Aecio viajó a Tolosa para negociar con el rey visigodo Teodorico I, un monarca orgulloso
que no olvidaba los siglos de guerras entre su pueblo y el imperio. Pero Aecio sabía usar las palabras como sus predecesores usaban el gladio. Le habló del peligro común, del destino compartido de todos los pueblos de Occidente si Atila triunfaba. Finalmente convenció al visigodo, y juntos se prepararon para enfrentar lo que sería una tormenta sin precedentes. Atila, mientras tanto, cruzaba el Rin como un río desbordado. Sus huestes avanzaban devorando cuanto encontraban: Metz, Reims, Amiens, Orleans, ciudades que durante siglos habían prosperado bajo la protección de Roma, caían una tras otra. Las crónicas hablan de incendios que teñían de rojo el cielo nocturno y de cadáveres apilados en las calles. Los supervivientes huían hacia el oeste, llevando consigo historias de horror y destrucción. Cada reino, cada tribu que encontraba su paso, debía decidir entre unirse a él o ser pulverizado. Muchos eligieron lo primero. Su ejército crecía con cada día que pasaba, y con él crecía el terror. Roma, debilitada, parecía asistir impotente al fin de su mundo. El Papa León I predicaba la esperanza, pero los templos se llenaban de fieles temblorosos. Los graneros estaban vacíos, las legiones eran apenas sombras del glorioso pasado. Aecio, consciente de que no quedaba tiempo, reunió todas las fuerzas disponibles y marchó hacia el norte. Su ejército no era romano en el sentido clásico, era una coalición precaria de antiguas tribus germánicas, restos de legiones y jinetes alanos. Sin embargo, lo movía una idea tan poderosa como desesperada: frenar a Atila antes de que Galia se convirtiera en cenizas. El choque parecía inevitable. Dos gigantes avanzaban rumbo al otro, sabedores de que el enfrentamiento decidiría no solo el destino de una provincia, sino el del continente entero. En los campos de la Galia se reunirían los ejércitos más temidos de la época, mientras el mundo contenía la respiración. La magnitud de lo que estaba por ocurrir era inimaginable. Para muchos era el fin de los tiempos, el cumplimiento de las antiguas profecías que anunciaban que Roma, la ciudad eterna, caería ante los bárbaros del este. Como tantas veces, la historia estaba siendo escrita con sangre y fuego. Atila no era un simple conquistador movido por la codicia. Según los testimonios de quienes lo conocieron, creía tener una misión divina. Los sacerdotes de su pueblo lo llamaban el azote de Dios, aquel que había sido enviado para castigar a los hombres por sus pecados. Su aspecto, según las crónicas, era imponente, bajo de estatura, pero de mirada fiera, con ojos brillantes y un porte que inspiraba temor, incluso entre sus propios guerreros. No buscaba el lujo ni las comodidades. Su tienda era austera y comía lo mismo que sus hombres. Esa disciplina salvaje, unida a un carisma casi hipnótico, hacía de él un líder irresistible. Allí donde Atila cabalgaba, el mundo temblaba. Aecio, por su parte, comprendía que enfrentaba al enemigo más formidable de su tiempo. La Roma que representaba ya no era aquella del Senado y las legiones de César. Era una Roma herida, envejecida, pero aún digna. Su misión era salvar lo que quedaba del orden civilizado frente al caos que traía el este. Sabía que si Atila triunfaba, no habría retorno. Por eso cada alianza, cada maniobra y cada discurso eran parte de una estrategia que debía alcanzar la victoria o morir en el intento. En ese tablero sangriento, Aecio jugaba la última carta del mundo romano. El propio terreno parecía prepararse para la contienda. Los campos galos, antaño fértiles, estaban ya marcados por los surcos de los ejércitos. Restos de aldeas humeaban a lo lejos,
y los caminos se llenaban de refugiados. Se decía que el aire olía a hierro y miedo. En ese ambiente desolador, ambas fuerzas se acercaban a un inevitable punto de colisión. Era cuestión de días, quizá de horas, para que los destinos cruzados de Roma y los hunos se enfrentaran cara a cara. Pero antes del choque hubo silencios. Pequeños momentos de calma tensa, preludio de la catástrofe. Cuentan que en las noches previas a la batalla, las hogueras de ambos ejércitos se divisaban en la distancia, como dos mares de fuego separados por un valle oscuro. Los guerreros afilaban sus lanzas, ajustaban sus escudos, murmuraban oraciones a dioses que ya no escuchaban. Aecio miraba al horizonte con la serenidad forzada de quien comprende que no hay marcha atrás. Atila, al otro lado, sonreía, consciente de que su nombre quedaría grabado en la historia. Así pues, el rugido de Atila resonaba en toda Europa. Lo que comenzó como una serie de saqueos se había convertido en una guerra total por el alma del continente. Roma, debilitada pero no derrotada, preparaba su última defensa. Los visigodos, antiguos enemigos, se unían a sus filas, sabiendo que también ellos estaban luchando por su supervivencia. En medio del caos y el miedo, una nueva alianza nacía, una forjada no por la amistad ni por los juramentos, sino por la necesidad más pura: resistir o desaparecer. El mundo antiguo estaba a punto de decidir su destino en los campos de la Galia, donde pronto correrían ríos de sangre, y el eco de las espadas se escucharía más allá del tiempo. Capítulo 2. La batalla de los campos cataláunicos, el día en que el mundo tembló. El amanecer sobre las llanuras de la Galia trajo consigo un silencio inquietante. Aquel lugar, conocido después como los campos cataláunicos, se extendía como un mar de hierba, bajo un cielo gris y plomizo, inmóvil, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. A un lado, el ejército de Atila desplegaba sus formaciones con disciplina salvaje, largas líneas de jinetes hunos reluciendo bajo el frío brillo del amanecer. Del otro, la coalición liderada por Flavio Aecio y los visigodos de Teodorico se organizaba con prisa, sabiendo que un solo error podía significar el fin de todo Occidente. En aquellas horas previas, el destino de Europa pendía de un hilo. El ejército de Atila era una amalgama impresionante. En su núcleo se encontraban los jinetes hunos, temibles maestros del arco, capaces de lanzar flechas a galope, tendido con una precisión mortal. A su alrededor formaban alas los contingentes germánicos, ostrogodos, gépidos y otros pueblos sometidos, cada uno dispuesto a pelear por el botín o por temor a desobedecer al azote de Dios. Su táctica era simple pero devastadora: una primera andanada de flechas para desorganizar al enemigo, seguida por cargas de caballería que rompían las líneas con la furia de un torrente. En cambio, el ejército de Aecio era diverso hasta el extremo. Romanos veteranos mezclados con guerreros visigodos, francos, alanos y burgundios. Ninguno confiaba del todo en el otro, pero todos entendían que la derrota significaría su aniquilación. Desde su posición elevada, Atila observaba el terreno con mirada fría. Había elegido aquella llanura por una razón. Le ofrecía el espacio perfecto para desplegar su caballería, su arma más temida. Frente a él, Teodorico había tomado una colina próxima, protegiendo el flanco izquierdo de la coalición, mientras Aecio colocaba a los romanos y alanos en el centro. Era un despliegue arriesgado, porque el flanco derecho quedaba expuesto,
Pero el general romano sabía que su mayor fuerza residía en la unidad de sus aliados. Del otro lado, Atila parecía una figura mitológica montada sobre su caballo oscuro, su estandarte de guerra ondeando con símbolos que algunos decían provenían de los dioses antiguos. La tensión era insoportable. El combate comenzó cuando el sol alcanzó su cenit. Los hunos avanzaron con un estruendo de cascos y gritos, y pronto el cielo se cubrió de una lluvia de flechas. Cada proyectil zumbaba como un enjambre de abejas mortales, abatiendo a decenas de hombres en segundos. Las líneas romanas resistieron, escudos levantados, mientras los visigodos, en la colina, respondían con proyectiles y lanzas. La batalla se convirtió rápidamente en un caos ensordecedor, una tormenta de acero y fuego donde cada metro se pagaba con sangre. En medio de aquel infierno, las órdenes apenas se escuchaban, y los estandartes se confundían con el humo y el polvo levantado por los caballos. Los hunos, fieles a su estilo, fingieron una retirada para atraer al enemigo hacia el terreno más llano. Y funcionó. Los alanos, menos disciplinados, rompieron la formación y persiguieron a los jinetes enemigos, cayendo en la trampa. Fue entonces cuando Atila desató su golpe maestro. Miles de jinetes giraron al unísono, formando una media luna que cerró sobre los perseguidores. El choque fue brutal. Lanzas rotas, cuerpos aplastados por los cascos y un rugido colectivo que parecía desgarrar el aire. Pero Aecio reaccionó con rapidez. Reorganizó su centro y ordenó a Teodorico que cargara desde la colina para aliviar la presión. La colisión que siguió fue tan terrible que, según los cronistas, el suelo tembló bajo el peso de los hombres y los caballos. Teodorico, el rey visigodo, demostró ser digno de las antiguas leyendas. Al frente de sus guerreros, descendió por la ladera, gritando su propio nombre y el de sus ancestros. Su caballería aplastó los flancos hunos, empujándolos hacia el río que bordeaba el campo de batalla. Pero en ese ímpetu glorioso encontró su fin. Una lanza enemiga lo alcanzó en el pecho, arrojándolo del caballo. Su muerte, sin embargo, no hizo sino enardecer a sus hombres, que juraron vengarlo allí mismo. El joven Torismundo, su hijo, tomó el estandarte caído y ordenó continuar la carga. El choque que siguió dividió al ejército de Atila y amenazó con destruir su centro. Desde su posición, Aecio percibió que aquel era el momento decisivo. Ordenó a sus reservas avanzar y envolver a los hunos desde ambos lados. En ese instante, el campo de batalla se transformó en un infierno. Las líneas se deshicieron, los hombres luchaban cuerpo a cuerpo, y la sangre corría formando riachuelos oscuros. Atila, rodeado de su guardia personal, ordenó formar un círculo defensivo con los carros y las lanzas. Era el último bastión de su ejército, una muralla viva que resistía con la ferocidad de una bestia acorralada. Las flechas volaban en todas direcciones. Los gritos de los moribundos se confundían con el estrépito del combate, y el humo de las hogueras oscurecía el horizonte. La batalla se prolongó hasta el anochecer. El sol, teñido de rojo, se hundía tras el horizonte, mientras miles de cuerpos yacían sobre la llanura. Nadie podía decir quién ganaba, pero el empuje inicial de Atila se había detenido. Sus fuerzas estaban exhaustas, su caballería diezmada, y los aliados germánicos empezaban a retirarse por su cuenta. Durante la noche, el azote de Dios se refugió en el centro de su campamento, encerrado tras un círculo de carros, temiendo un asalto final que nunca llegó. Algunos relatos cuentan que encendió una pira funeraria dentro del recinto, dispuesto a perecer
si sus enemigos atravesaban las defensas, aunque los historiadores dudan de ello. Lo cierto es que esa noche, por primera vez, Atila conoció la incertidumbre. En el campamento romano visigodo, la situación tampoco era menos dramática. El cuerpo de Teodorico fue hallado entre los muertos, y sus hombres lloraban su pérdida mientras juraban mantener la posición. Aecio, agotado pero lúcido, sabía que había salvado algo más que una batalla. Había frenado al conquistador más temido del siglo, pero no sin pagar un precio terrible. Los campos estaban cubiertos de restos humanos y caballos mutilados, un espectáculo digno del juicio final. Torismundo, el joven heredero visigodo, deseaba perseguir a los hunos al día siguiente y acabar con ellos definitivamente. Sin embargo, Aecio, hábil político además de general, comprendió que mantener el equilibrio entre los aliados era más importante que vengar la sangre derramada. Así, al amanecer, el humo aún se elevaba sobre los campos cataláunicos, cuando los exploradores confirmaron que los hunos se retiraban silenciosamente hacia el este. Roma había resistido. Europa había sobrevivido, aunque el precio de la victoria había sido indeciblemente alto. Atila seguía vivo, pero su aura de invencibilidad estaba rota. En su retirada quemó las aldeas a su paso, pero no emprendió nuevas conquistas ese año. Era como si incluso él comprendiera que el destino le había cerrado una puerta. El mundo antiguo había cambiado, y la batalla que se libró en aquellas llanuras quedaría grabada en la memoria colectiva como el último rugido de la Roma militar. A lo largo de los siglos, los poetas y cronistas describirían aquel enfrentamiento como el día en que el mundo tembló. Y no exageraban. Más de un tercio de las fuerzas que participaron perecieron. El suelo quedó empapado de sangre durante días, y las aves de rapiña no volvieron a marcharse en semanas. Fue una batalla sin gloria, en la que no hubo cánticos de victoria ni desfiles triunfales, solo la certeza de que Roma había ganado un poco más de tiempo antes de su inevitable ocaso. Aecio, el último gran general romano, se había convertido en el salvador de Occidente. Pero incluso él sabía que había luchado contra la marea del tiempo, y que aquella victoria, aunque colosal, era tan efímera como el resplandor del acero bajo el último sol del día. En los campos cataláunicos no solo se enfrentaron ejércitos, se enfrentaron dos concepciones del mundo. De un lado, el orden romano y la herencia de siglos de civilización. Del otro, la energía indomable de los pueblos nómadas, la brutal eficacia de quienes no conocían fronteras ni leyes escritas. El choque fue tan profundo que durante generaciones se recordaría como el punto en que el destino de Europa pendió de la espada de unos pocos hombres. Atila no logró destruir Roma, pero la hizo sangrar. Y en esa sangre se intuían las semillas de los reinos que surgirían después, cuando el imperio finalmente se disolviera en la bruma del tiempo. La batalla había terminado, pero su eco continuaría resonando en las crónicas y en la memoria de todos los que sobrevivieron aquel día en que el mundo tembló. Capítulo 3. Las cenizas del poder, el ocaso de Atila y la sombra de Roma. Tras la batalla de los campos cataláunicos, el eco de las armas se desvaneció lentamente entre las llanuras de la Galia. Los cuervos aún sobrevolaban los cadáveres y el aire olía a hierro y ceniza. Roma había sobrevivido otro día, pero el precio había sido devastador. Atila, aunque derrotado, no había sido destruido, y su retirada no significó el fin de su amenaza. En realidad, era solo una pausa, un respiro breve entre dos cataclismos
que continuarían definiendo la agonía del antiguo mundo romano. Después de la retirada, Atila reagruparía sus fuerzas con sorprendente rapidez. Su ejército, aunque diezmado, conservaba su estructura y disciplina de guerra. Desde las tierras más allá del Rin, envió mensajeros a sus aliados, ordenando reunir nuevos contingentes de guerreros dispuestos a vengar la afrenta sufrida. Para él, la derrota en Galia no era definitiva, sino una herida que debía cicatrizarse con fuego y sangre. El azote de Dios no concebía la derrota como algo permanente, y pronto dirigiría su mirada hacia un objetivo más grande y simbólico: el corazón mismo de Italia, la vieja Roma. El año siguiente, Atila descendió hacia el valle del Po con su ejército renovado. Las ciudades del norte de Italia cayeron una tras otra: Aquilea, Verona, Milán. Según las crónicas, Aquilea fue arrasada hasta los cimientos, y su destrucción fue tan absoluta que el mapa de Italia se reconfiguró para siempre. Los supervivientes huyeron desesperados, refugiándose en los pantanos y lagunas del Adriático, donde con el tiempo fundarían Venecia, un símbolo del renacimiento después de la devastación. El paso del ejército huno era como una sombra que devoraba la luz. Cosechas quemadas, templos saqueados, ciudades enteras reducidas a cenizas. Roma temblaba, sabiendo que Atila no detendría su avance ante nada. Sin embargo, algo había cambiado en el espíritu del caudillo. Tal vez las pérdidas sufridas en Galia o los rumores de traición entre sus aliados empezaban a resonar en su mente. Su ejército, aunque aún temible, no era el mismo. El hambre, las enfermedades y la desmoralización socavaban su poder a cada paso. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos de la historia antigua: el encuentro entre Atila y el Papa León I. Las fuentes relatan que el pontífice salió de Roma y se presentó ante el monarca bárbaro sin escolta armada, solo acompañado por algunos clérigos. Frente a frente, el hombre que arrasaba imperios y el representante de Dios sobre la tierra. Nadie sabe con certeza qué palabras se cruzaron entre ellos, pero lo cierto es que Atila decidió dar media vuelta y retirarse. La ciudad fue salvada sin una sola espada desenvainada. Este acontecimiento marcó el comienzo del declive de Atila. Su ejército se replegó hacia Panonia y sus campañas perdieron intensidad. Sus aliados germánicos empezaron a rebelarse, los tributos se redujeron y las luchas internas comenzaron a desangrar su imperio. El azote de Dios, que había infundido terror en dos imperios, empezaba a ver las grietas de su dominio. En su corte, los cantos de victoria dieron paso a los murmullos de conspiración. La figura mítica del conquistador invencible comenzaba a desvanecerse bajo el peso de sus propias conquistas. El fin de Atila llegó de manera tan inesperada como su surgimiento. Murió en su tienda durante la noche de su boda con una mujer llamada Íldico. Se dice que una hemorragia lo asfixió mientras dormía, aunque hay quienes creen que fue envenenado. Así terminó la vida del hombre que había hecho temblar al mundo, no en el campo de batalla, sino en la intimidad del lecho. Sus guerreros lo lloraron con ritos salvajes. Construyeron un ataúd triple de oro, plata y hierro, y ocultaron su tumba en un lugar desconocido, asesinando a todos los que participaron en el entierro para mantener el secreto. Atila desapareció de la faz de la tierra, pero su sombra permanecería en la memoria colectiva durante siglos. La muerte del líder huno desencadenó el colapso de su imperio. Sin su autoridad, las tribus aliadas se levantaron en armas unas contra otras, y los pueblos sometidos
reclamaron su independencia. Los ostrogodos, los gépidos y los escirios se enfrentaron entre sí por los despojos de la herencia unia. En cuestión de pocos años, aquel vasto poder que había aterrorizado a Europa se desintegró como polvo arrastrado por el viento. Era como si el propio destino, después de haber permitido su ascenso fulgurante, se complaciera en borrar sus huellas del mundo conocido. El monstruo que había nacido de las estepas regresaba al olvido del que surgió. En Roma, la noticia de la muerte de Atila fue recibida con alivio, pero también con amargura. Flavio Aecio, el héroe de los campos cataláunicos, no viviría mucho más para disfrutar de su victoria. Su creciente poder despertó los celos del emperador Valentiniano III, quien lo asesinó con sus propias manos en el Palacio Imperial. Con su muerte, desapareció el último pilar sobre el que se sostenía el Imperio Romano de Occidente. Apenas un año después, el propio Valentiniano caería víctima de una venganza sangrienta. Parecía como si el mundo se deshiciere ante los ojos de quienes aún intentaban aferrarse a las viejas glorias de Roma.